Gloria a Dios. Aleluya. Sea Cristo alabado para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Hablamos o quisiera hablar sobre la iglesia, el mensaje de la iglesia de Filadelfia y ponerle el tema de resumen. El resumen. Pregunto, después de haber oído las enseñanzas de el Señor a estas iglesias, a las 7 iglesias o las 6 iglesias anteriores. Y yo me preguntaba, ¿por qué es que el Señor envía a su iglesia? Y digo a su iglesia y no especifico a cada una de esas iglesias porque les dije anteriormente que el mensaje a cada una de esas iglesias es el mensaje a su iglesia. Cada una de esas iglesias representa no solamente un periodo específico en la historia de la iglesia, sino que hoy, ya a punto de cerrar esta dispensación, esos mensajes se aplican a nuestras vidas hoy más que nunca. Esos mensajes están vigentes, están activos, hoy más que nunca. Y nosotros no podemos leer el Apocalipsis y decir, bueno, eso es para aquella iglesia, para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Esmirna, o de Sardis, o de Laodicea o Tiatira. No, esos mensajes son para nosotros hoy. Cada uno de esos mensajes son para nosotros hoy. Gloria a Dios. Pero me pregunto, ¿por qué el Señor envía a su iglesia un mensaje que contiene censura, reproche, advertencias, disgusto, mensajes de repruebo, de desapruebo, amenazas? Y mientras pensaba en eso, porque yo estoy seguro que al oír esos mensajes que hemos compartido aquí o desde aquí, de este púlpito, han resonado, estas cosas que yo acabo de mencionar han resonado. Y yo pienso que la razón principal para el Señor hablarnos de esa forma es porque Él es un Dios de gracia y de misericordia. Nosotros los mensajeros tenemos el privilegio de, como mensajeros, dar la palabra del Señor, pero el mensaje viene del Señor. Siempre ha habido 2 grupos en la iglesia del Señor. Desde su comienzo, usted lee el libro de los Hechos, y usted va a encontrar 2 grupos. Usted mira a los apóstoles del Cordero, los primeros 12, y usted va a encontrar en los primeros 12 2 grupos. Y ha sido así a través de toda la historia de la iglesia, ha sido así, siempre ha sido así. Ha habido siempre 2 grupos dentro de la iglesia del Señor, uno espiritual y otro carnal. Uno que anda por el apetito del espíritu y otro que anda por el apetito de la carne. Uno que busca las cosas de arriba y otro que busca las cosas de la tierra, las cosas del siglo. Hemos visto en los mensajes a las diferentes iglesias esos 2 grupos. Las advertencias del descuido en esas iglesias. Pero hay una gloriosa esperanza, hermanos. Hay una gloriosa esperanza para el grupo que se identifica con la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Los que se identifican con la iglesia de Filadelfia y los que, aunque pertenecen al otro grupo, pueden también llegar a pertenecer al grupo de Filadelfia. Pues la intención y el trabajo del Espíritu Santo es precisamente ese, lograr que cada persona que llega a una congregación se convierta en un creyente espiritual.
Esa siempre ha sido la intención del Espíritu Santo. Esa siempre es la meta del Espíritu Santo. Pues nosotros cuando nacemos no nacemos palomitas blancas, ¿verdad que sí? ¿Hay alguien aquí que nació palomita blanca? Y venimos al Señor y no venimos al Señor siendo puros. Venimos al Señor y cuando estamos en el Señor la sangre de Cristo nos lava, pero tenemos entonces que bregar con muchas cosas en nuestras vidas. Yo no sé ustedes que nos dicen amén. Al menos a mí me ha pasado así. He tenido que bregar con muchas cosas en mi vida de creyente. Y hay una sola cosa que me ha ayudado a mí a presentarme siempre delante del Señor para que bregue con mi vida. Y es que me enseñaron desde muy temprano a creerle al Señor, a tener una relación con Jesucristo. Esa es la clave, hermanos queridos. Me enseñaron a no vivir el cristianismo por las emociones, sino por fe. La expresión al que venciere, que se encuentra al final de cada uno de los mensajes de cada una de esas iglesias, al que venciere, sugiere que hay la posibilidad de vencer. Es cierto que nosotros tenemos luchas como creyentes. Es cierto que el Señor le habló a un grupo, en esas todas iglesias, unos grupos que tuvo que tratarlos fuertes. Tienes nombre que vives y estás muerto. Eres tibio, me das náusea. Tienes ahí los que aprueban la doctrina de Balaam, de Jezabel y de los nicolaitas, antinomianistas nicolaitas. Es cierto que el Señor habló fuerte a esa iglesia, pero también lo hizo con el propósito de que entendieran de que hay una esperanza. De que no es necesario estar en esa condición ni estar todo el tiempo recibiendo esos mensajes del Espíritu Santo para ayudarnos a mirar nuestra propia vida, sino que hay esperanza si tan solamente prestáramos atención. Aleluya. Al que venciere, no es necesario quedarse en la condición de ser desaprobado. Al que venciere sugiere que Él, aunque nos ama, no acepta nuestras negligencias y nuestro descuido. Sugiere que nos ha dado los recursos para poder vencer. Aleluya. Sugiere que la iglesia puede y debe tener sus ojos puestos en el galardón. Cuando un cristiano tiene los ojos puestos en el galardón, hermano, vuelvo y le repito a ustedes, usted puede ser, o yo, puede ser el cristiano más carnal que pueda existir en toda la historia de la iglesia. Pero si hay algo en usted que lo ayuda a mantener sus ojos en el galardón, va a llegar un momento que usted le va a decir al Señor, Señor, me cansé de estar perdiendo mi tiempo, me cansé de estar viviendo en dos aguas, allá afuera y acá también. Yo quiero, Señor, consagrarme a ti. ¿Sabe por qué? Porque yo no me quiero quedar en el rapto. Tu palabra dice que tú tienes unas promesas tremendas para tus hijos. Tu palabra me enseña a mí, oh Dios Todopoderoso, que tienes cosas grandes que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni siquiera ha llegado el pensamiento del ser humano. Y yo quiero participar de esas cosas. Los ojos puestos en el galardón. ¿Sabe por qué hay que poner los ojos en el galardón? Porque hay alternativa. Hay un galardón para los vencedores. Pues Él nos ha dado la fórmula para vencer. ¿Cuántos se atreven a levantar la mano al cielo y decir, yo soy un vencedor? Y nunca piense, nunca se atreva a pensar que usted es un vencedor por sus propios recursos. Nunca se atreva a pensar que usted es un vencedor porque usted es la última Pepsi Cola de Naples. No. Nunca se atreva a pensar que usted es vencedor porque usted puede, porque usted sabe, aleluya.
Amén. Nunca se atreva a pensar eso. Siempre dígale al Señor, yo soy vencedor porque tú venciste. Soy vencedor porque tú me rescataste. Soy vencedor porque tú me limpiaste. Soy vencedor porque tú me libertaste. Soy vencedor porque me has dado el Espíritu Santo que me ministre todos los días. Soy vencedor porque me has dado tu palabra que me guía. Soy vencedor por los méritos tuyos, Jesucristo. Porque cuando nosotros nos creemos muy buenos, muy santitos, muy mejor que otros, ese tipo de pensamiento es un pensamiento de un creyente carnal. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él pagó el precio, queridos hermanos. Él pagó el precio. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Estaba hablando de Moisés. Estaba hablando de Moisés en ese pasaje de la Escritura. Que lo tenía todo en el siglo. Riquezas, nombre, fama, ciencias. Tenía de todo lo que cualquier ser humano puede desear y mucho más. Mas sin embargo, él renunció a todo eso. Cuando descubrió que él como parte él tenía un linaje. Aleluya. Que él venía de un linaje, que ese linaje se le habían hecho promesas. Que el Dios que él no conocía le había hecho promesas a ese linaje. Y cuando él descubrió que el Dios que él no conocía le había hecho promesas a ese linaje, el texto sagrado dice que él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel que disfrutar de los deleites temporales de este siglo impío. Porque tenía sus ojos puestos. Tenía sus ojos puestos. Como decía un boricua que viene de donde yo vengo, del campo adentro. Tenía sus ojos puestos en el asopao. Eso debemos hacer nosotros, hermanos. Eso nos ayuda a vencer. Eso nos ayuda a vencer. Cuando nosotros miramos en la Biblia lo que, al menos las promesas, porque exactamente se nos dice algunas cosas de las cuales vamos a participar. Pero son algunas cosas nada más. Hay cosas que no se nos pudo haber dicho porque no las íbamos a entender. Pero que también son parte de la herencia. Gloria a Dios. El Señor, después de hablarle a todos, le habla a los dos grupos. Le habla a los creyentes carnales y le habla a los espirituales. Usted mira los mensajes a todas las iglesias, a las 6 iglesias antes de Filadelfia. Usted mira todos esos mensajes. Y le va a decir, y va usted a ver de cómo el Señor a veces le habla a los espirituales y luego le habla a los carnales. Y después en algunos de los mensajes le habla primero a los carnales y después le habla a los espirituales. A todos le dice el que venciere. A todos le dice al que venciere. Pero la iglesia de Filadelfia, el mensaje de la iglesia de Filadelfia, es un mensaje que nos da a nosotros otra dimensión, nos da a nosotros la perspectiva de otra dimensión. Otra dimensión que los creyentes espirituales van a disfrutar. Y de cómo es que los creyentes espirituales van a disfrutar de esa otra dimensión. Porque él sí es cierto que le está mandando un mensaje fuerte a los creyentes para que despierten. Es como si el Señor le dijera el mensaje que el apóstol San Pablo le habló a la iglesia en Éfeso, que le dijo, despiértate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Precisamente esos mensajes, de esa forma fuerte, venía con ese propósito, despertar a esos creyentes que estaban descuidados, envueltos en esas doctrinas y prácticas diabólicas y satánicas y mundanas, para que pudieran participar. Lo que el Señor simplemente quería, que se apartaran de esas doctrinas y simplemente
estuviera en la disposición de buscar a Dios. Eso es lo que Dios siempre ha querido de nosotros, queridos. Que nos esforcemos para buscarlos, es todo lo que Dios está esperando de nosotros. Que demos el paso de fe para acercarnos, con humildad de corazón, acercarnos delante del Señor. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esa expresión del versículo 8 viene del versículo 7, que él dice: yo soy el que, dentro de las demás cosas que dice, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando el Señor, en el tiempo de Noé, ¿por qué el Señor está hablando de la llave, del que cierra y ninguno abre y abre y ninguno cierra? Porque en el tiempo de Noé, el Señor Jesucristo dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Qué fue lo que sucedió? Una de las cosas que sucedió en el día de Noé, en el tiempo de Noé, que el Señor tenía la puerta del arca abierta para que todo el que quisiera escapara. Pero cuando Él la cerró, nadie la pudo abrir. Mientras estaba abierta, nadie la pudo cerrar. Cuando Él la cerró, nadie la pudo abrir. Eso es precisamente lo que pasa precisamente en este tiempo, es el mensaje del Señor a la iglesia de rapto. La puerta está abierta, porque el Señor la tiene abierta. Se llama la puerta de la gracia, y Él tiene la llave. Aleluya. Santo Dios Todopoderoso. Y Él dice: yo tengo la llave de David. La llave de David. O sea, Él está diciendo, como lo ha dicho en otros mensajes de otra forma: yo soy el Mesías que cargo con la llave de David, al que se le hizo una promesa que su reino sería eterno. Bueno, yo tengo esa llave. Yo tengo esa llave. O sea, para los judíos eso es una esperanza gloriosa. Ellos lo rechazaron. No recibieron que Él tenía la llave. No recibieron que Él tenía la llave de David. Aunque aquel ciego le gritó y le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. El pueblo de Israel lo rechazó. Y rechazó esa llave. Lamentablemente. Pero como Dios es Dios de poder, de misericordia, de plan y de propósito, el propósito de enviar al Hijo de David no era simplemente salvar a los judíos, era salvar a toda la raza humana. Por eso cuando les preguntó el Señor a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré la llave de los cielos. ¿Le dijo eso a Pedro, sí o no? Eso ha sido mal interpretado dentro de la religión. La religión ha mal interpretado eso y han hecho de Pedro el medio, el representante de Cristo. Pero eso no es lo que quería decir el Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro es que va a llegar un momento en que tú vas a usar esa llave para abrirle la puerta a los gentiles. ¿Cuándo pasó eso? Cuando fue a la casa de Cornelio, porque el Señor en una revelación le dijo a Pedro: Pedro, no, lo que yo he limpiado tú no lo llames inmundo, porque Pedro consideraba a los gentiles inmundos como todos los judíos, pero el Señor lo envió a la casa de un inmundo. Ay, santo, aleluya. Y en casa de los gentiles se abrió la puerta de la gracia, aceptaron a Cristo Jesús y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, aleluya. Y ellos tuvieron que testificar en Jerusalén y aceptar de la misma forma que a nosotros Dios ha dado a los gentiles la capacidad de ser salvos. Aleluya.
Eso es lo que estaba hablándole hacia el Señor. O sea, aunque los judíos no lo recibieron, pero la iglesia gentil lo recibió y Él se presenta como el que es. Aunque los judíos no lo recibieron, todo el que lo recibió se le presenta como es. Yo tengo la llave de David. Y como yo tengo la llave de David, estoy hablando, no tengo la llave de la casa, de una casa, del templo aquel que destruyeron. No, estoy hablando de un templo espiritual. Un templo espiritual. Yo conozco tus obras, versículo 8, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué nadie la puede cerrar? Porque quien tiene la llave es Él. Qué bueno es el Señor, hermanos queridos. Por eso, queridos hermanos, por eso lo que les dije anteriormente, la razón de los mensajes fuertes es para que todas personas, pero especialmente aquellos creyentes que ya estaban dentro de la iglesia, pero eran carnales, pudieran despertar, saber que Él tiene la llave y mientras la puerta está abierta, tienen la oportunidad. Cuando la puerta se cierre y ya mismo se va a cerrar, no hay oportunidad, se acabó la oportunidad. He tenido o tienes o tengo, he puesto delante de ti una puerta abierta. La puerta de la gracia está abierta. La puerta de la libertad. No la puerta del libertinaje, la puerta de la libertad. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el problema de esos cristianos dentro de la historia de la iglesia que el Señor le habló de esta forma tan fuerte? Que tenían la palabra, pero no habían guardado la palabra y habían negado el nombre del Señor Jesucristo. Y el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Señor de Jesucristo se niega cuando no se guarda la palabra. Cuando no guardamos la palabra, no la vivimos, no la obedecemos, estamos negando el nombre de Jesucristo porque la palabra viene del nombre del Señor, y el nombre del Señor precisamente está descrito, prescrito, revelado en la Sagrada Escritura, y las formas en que nosotros podemos conocer el nombre del Señor e identificarnos con el nombre del Señor está en la Escritura. Obedecer la palabra es honrar el nombre. Aceptar la palabra es aceptar el nombre. Someternos a la palabra, someternos al nombre. Aleluya. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. He aquí yo los haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. ¿Cuál es la alternativa que presenta el Señor? ¿Cuál es la gloriosa esperanza para los cristianos que guardan la palabra? ¿Cuál es esa gloriosa esperanza? El versículo 10. Por cuanto tú has guardado, o por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la versión en inglés de esa palabrita, guardado, por cuanto has guardado, se puede decir de esta forma. Guardar. Casi todas las palabras que se usan para guardar encierran la idea de mantener, de proteger, de que se obedezca. Como cuando se vigila que no se viole algo, cumplir un mandato, conservar, custodiar, reservar. Por cuanto has guardado, has obedecido, has vigilado, no has violado, has conservado, has custodiado la revelación.
has guardado mi palabra o la palabra de mi paciencia. O sea, la palabra de mi paciencia se puede decir o lo dice la versión en inglés, has guardado mis mandamientos de preservar. La King James dice, has guardado mi mandamiento de preservar, mi mandamiento de que preserves la palabra. Esa palabra paciencia, has guardado la palabra de mi paciencia, en el original dice eso, has guardado mi mandamiento de perseverar, no preservar, sino de perseverar. Has guardado la palabra de mi paciencia. Proverbios 23, 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice si el Hijo os libertare? Porque nosotros éramos esclavos del pecado y el Hijo nos libertó del pecado. Nosotros estábamos bajo la condenación del pecado y Él nos libertó de la condenación del pecado. No nos hizo libres para vivir como quisiéramos vivir, sino que nos libertó de ese yugo del pecado. Las enseñanzas de que nosotros podemos vivir como nosotros queramos, simplemente porque estamos a la gracia, no viene de Dios, ni tampoco está en las Sagradas Escrituras. Es una ofensa al Espíritu Santo pensar que eso es lo que quiere decir la Sagrada Escritura. Eso no lo dice la Escritura en ninguna parte de la Escritura. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y el mundo no guarda mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15, 6 y 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quiera que será hecho. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o la palabra que yo te di para que perseveraras en ella. La palabra del Señor es bien clara, porque la palabra del Señor es el pensamiento de Dios. Es el pensamiento de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Te guardaré. ¿Cómo Dios nos va a guardar? Antes de ir, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿Cómo el Señor nos va a guardar? Isaías 26, 20, 21 dice, Dios está hablando de estas cosas desde la antigüedad. Los profetas hablaron de esto. Isaías 26, 20, 21 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Cuál indignación está hablando el profeta? Está hablando de la indignación de Dios, porque el periodo del cual Dios nos va a guardar es precisamente ese periodo donde se va a manifestar la indignación, la ira de Dios. Él nos va a guardar. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hebreos 12, 22 dice,
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Primera de Tesalonicenses 4:13 y 5:11 o 4:13, perdón, Primera de Tesalonicenses 4:13 hasta Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice de la manera siguiente. Les dije que Primera de Tesalonicenses. Ok, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, cuando menciona el día del Señor, ¿de qué está hablando? Está hablando del día de la ira, el día de la indignación. El día del Señor es lo mismo que el día de la indignación, el día de la ira. Y Él dice que el día del Señor no vendrá, o que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque el ladrón no dice que que se va a meter en tu casa. Él espera que estés durmiendo y se mete a la casa y no se da cuenta. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y el día del Señor comenzará, conforme a lo que nosotros creemos, comenzará con el rapto de la iglesia. Comienza con el rapto de la iglesia y luego los 7 años que le siguen a ese acontecimiento hasta la segunda venida visible. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué el Señor le hablaba a esos hermanos de esa forma? Tienes nombre que vives y estás muerto. Eres tibio y me causas náuseas. Tienes la doctrina de los nicolaítas, de Jezabel, de Balaam, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él no quiere que aquel día nos sorprenda a nosotros como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrios. Aleluya. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. La iglesia no ha sido puesta para ira. ¿Y por qué dice que Dios no nos ha puesto para ira? Porque el día del Señor es la ira de Dios derramada sobre la tierra. Y si Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, entonces entendemos por qué versículo 10 de Apocalipsis 3 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de esa hora. Primera de Corintios 15, 22, 23 dice: todos seremos vivificados. Todos seremos vivificados. Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida.
Primera de Corintios 15, 51, 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos todos transformados, porque se tocará la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo a los Corintios, un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Transformados. Yo quisiera que usted prestara atención a eso que dice la Escritura y pensara en eso todos los días de aquí en adelante hasta que Cristo venga por usted. Que usted le diga al Señor cuando usted se levante todos los días, Señor, si fuera hoy ese día. Y antes de acostarse le diga al Señor, si fuera mientras yo duermo, Señor, si tú vinieras ahora. Que usted piense en eso, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados. Gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón, dice Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hoy. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso desde el punto de vista de español no tiene sentido. ¿Cómo es que usted se va a ir a su casa y después dice, voy a ver casa o voy a traerme a mí mismo? Pero en Cristo Jesús sí. ¿Sabe por qué? Dice él, regresaré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿él va a dejar que su cuerpo entre en el día de la ira? ¿Él va a dejar que su cuerpo entre a recibir la indignación de Dios? Yo creo que no. Filipenses 3, 20, 21, el cual transformará el cuerpo de esta humillación, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ahora, así como nosotros estamos, que estamos vivos, no podemos heredar el reino de los cielos. ¿Qué el Señor va a hacer? Bueno, los que murieron los va a resucitar y los va a transformar. Y a nosotros, que estamos vivos, nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Porque este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Mire qué cosa, queridos hermanos, tanta énfasis que nosotros le ponemos al cuerpo este. Tanto énfasis que nosotros le ponemos al cuerpo para tratar de ponerlo de acuerdo a nosotros mismos, tratar de ponerlo bonito. Y hacemos villas y castillas para tratar de ponernos bonitos, mas sin embargo, el Señor lo va a transformar. Dice, ese es bonito, yo no quiero eso, yo voy a transformarlo. Qué cosa tremenda. Él lo va a transformar y Él lo va a hacer conforme a la gloria suya. Yo creo que hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que aprender a negarnos a nosotros mismos. Yo no estoy hablando que usted se descuide, que usted descuide su salud. Si el ejercicio es necesario para una mejor salud, haga ejercicio. Si moderar lo que come es necesario para la salud, modere lo que come. Tome vitaminas, buenas vitaminas. No estoy hablando de descuido. Estoy hablando que nosotros nos limitamos, nos pasamos. Y a veces le preguntamos al siglo cómo es que yo debo cuidar de este cuerpo. En vez de preguntarle al Señor, le pregunta a... Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. De ese momento que viene, es un momento de prueba. Es un momento de prueba para ver si los que no se fueron en el rapto, a través de esa prueba, Él va a investigar quién podrá también ser parte a través de ese proceso.
Lo que pasa es que ese proceso va a ser terrible. Ese proceso va a ser un proceso de vida o muerte. La única forma de el que quiera ser salvo en ese proceso tiene que negarse a sí mismo y dar su vida por Cristo. El que no se dé su vida por Cristo en ese proceso, hermanos, y yo pienso a veces, aquí antes de ese proceso, que es difícil se nos hace aquí a veces a nosotros, porque nosotros vivimos en una naturaleza caída que nos exige, nos demanda y no les gustan las cosas, la naturaleza humana no le gustan las cosas de Dios, le gustan las cosas del siglo, no le gustan las cosas de Dios, se nos hace difícil. Con la ayuda del Espíritu Santo que se nos hace difícil, en ese tiempo que el Espíritu Santo no va a estar trabajando en los seres humanos como trabaja ahora, y va a estar la ira de Dios en ese tiempo derramándose, y va a estar el diablo engañando a mucha gente, ¿usted cree que va a ser muy fácil? Yo le digo al Señor, ayúdame porque yo me quiero ir ahora, no quiero esperar a ese tiempo. Ahora yo quiero que me des ayuda, gracias, para yo negarme a mí mismo. Todos los días, negarme. ¿Es fácil? No. No es fácil. ¿Se puede? Sí. ¿Tenemos ayuda? Sí. Pero hay que tener disciplina. Si uno no tiene disciplina y uno no crece en la disciplina, ahora se le hace difícil, ¿no? Si los justos con dificultad se salvan, dice la Escritura, ¿a dónde irá a parar aquel impío? Pero para los que guarden la palabra hay una promesa. Esa es la clave, hermanos. Él nos dijo, el que guarde mi palabra y no niegue mi nombre, yo también lo voy a guardar para que no entre en ese periodo de tiempo. Es el mensaje del Señor a esa iglesia. A la iglesia de Filadelfia, del amor fraternal. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Yo te guardaré para que no entres en ese periodo de tiempo. La implicación aquí es que no vamos a entrar al periodo de tiempo donde la población de la tierra ha de ser probada por fuego y por el fuego de la ira de Dios. Están ocurriendo unas cosas tremendas en Israel. Están haciendo unos descubrimientos gloriosos. Descubrimientos gloriosos, hermanos queridos, en la ciudad de David. Hay prueba histórica, tienen prueba histórica de dónde estaba el templo, prueba histórica, aleluya, que lo prueban con la Biblia. Yo traté de poner algo en la página de nosotros en Facebook, a ver si la gente lo sigue de eso, precisamente de eso que estoy mencionando. No sé si, porque después no chequeé, yo no soy práctico en esas cosas. Yo lo pongo ahí, que pégate si quieres, y si no, después yo chequeo. Después voy a chequear a ver si se quedó en Facebook. Pero es glorioso, hermanos, eso. Yo sigo esa información porque a mí, cuando veo esa información y veo lo cerca que estamos, mi corazón brinca, mi espíritu salta, aleluya. Porque están hablando de edificar el templo. Están hablando de que el templo no es en el lugar donde dicen que no es ahí el templo, es en otro lugar. Y están buscando las pruebas y están descubriendo dentro de los... ¡Aleluya! Dentro de los escombros hay una escritura que precisamente señala que vendrá un tiempo que de los escombros van a sacar. Y ya lo están haciendo, queridos hermanos. Ya tienen las vacas rojas. Bueno, vamos a dejar las vacas por ahora. Otro día hablamos de las vacas. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana.
Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios, del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo también lo escribiré por él, sobre él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es algunas cositas nada más. Algunas cositas que el Señor tiene preparadas para los que vencen. Para los que venzan. ¿Cómo vencemos? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es la clave, hermanos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto no es guardar la palabra. Abrirla sobre el dash del carro, eso no es guardar. O en una mesita, eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es vivirla, obedecerla. Eso es guardar la palabra. Cumplir lo que dice ahí. ¿Se fija? Y por supuesto, les digo que en la lucha nuestra que nosotros tenemos, porque vivimos en una naturaleza que no le gusta guardar la palabra, pues tenemos una lucha, la cual Pablo habló en el capítulo 7 de Romanos. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Por esas luchas que hay entre nosotros. Pero queridos hermanos, el que se habla a sí mismo, se habla a sí mismo, como David en el Salmo 103. Alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus mandamientos y de sus beneficios. Si nos hablamos a nosotros mismos. ¿Cuántos se hablan? Yo me hablo a mí mismo. Y a veces me digo, tú eres bien cabezón, no haces caso. Pero siempre voy al altar de la gracia. Voy al altar de la gracia. Siempre voy donde el Señor. A hablar con el Señor. A traerle mi vida al Señor. A dialogar con el Señor. Aleluya. A confesar lo que dice la palabra del Señor. Hasta que siento la presencia del Señor Espíritu Santo que corre por todo mi ser. Si nosotros hacemos eso y nos mantenemos en esa disciplina, guardando, obedeciendo la palabra, negándonos a nosotros mismos, porque Cristo dijo, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Lo dijo el Señor Jesucristo. Quiere decir que es difícil, pero se puede. Simplemente si nosotros nos negamos a nosotros mismos. Porque ni usted ni yo sabemos. El que sabe es Él, se llama Jesucristo y el Espíritu Santo. Él sabe. Nosotros pensamos que sabemos y no sabemos nada. He aquí, versículo 11, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. ¿Cuán pronto viene el Señor? Prontito. ¿Qué nos dice entonces el Señor a la iglesia de rapto? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu galardón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros se nos ha dado salvación, perdón, por gracia se nos ha dado perdón. No merecemos perdón. Ninguno de nosotros merece que nuestros pecados hayan sido perdonados. Nosotros no merecemos que el Espíritu Santo more en nosotros. Nosotros no merecemos tener acceso al trono de la gracia. Nosotros no merecemos tener la atención del oído de Dios. No lo merecemos. No hay ningún creyente en la tierra que merezca esto. Nosotros no merecemos llamar a Dios Padre. Nosotros no merecemos llamar al Señor Jesucristo Señor Jesucristo. Nosotros no merecemos lo que el Señor ha separado para nosotros en el cielo. Nosotros no merecemos estar aquí cantándole al Señor Jesucristo y sintiendo la presencia del Espíritu Santo. No lo merecemos. Nosotros no merecemos poder ir a la presencia del Señor todos los días, día y noche, a hablar con Dios. A la hora que sea usted puede decir, Padre, en el nombre de Jesús, y la puerta está abierta para que usted hable con el Padre. Y nosotros no merecemos eso.
No importa quién sea, no importa dónde haya nacido, no importa cómo se llame, no importa el nombre que tenga, no importa el ministerio que ejerza, no importa lo que quiera o lo que anhele en Dios, no merecemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es simplemente la expresión de gracia para con nosotros. Retén eso. Porque eso se nos dio a nosotros, no porque lo merecemos. Pero hay que tener reverencia por eso que hemos recibido. Hay que tener cuidado por eso que hemos recibido. Hay que tener la disciplina, la cautela necesaria por eso que nosotros hemos recibido. Porque de la misma forma que no lo merecemos, el descuido nos habilita para perderlo. El descuido nos va a habilitar para perder eso que hemos recibido, si nosotros nos descuidamos. Retén lo que tienes. El amor, la fe, las buenas obras, las obras postreras deben ser mayor que las primeras, se le dijo a una de las iglesias. Retén lo que te he dado, nos dice el Señor. Retén lo que yo te he dado, porque te amo, eso es todo. Tú no has hecho nada para merecer mi amor, simplemente yo te amo. Así. Tú has hecho mucho para merecer mi castigo, pero te he amado. ¿Verdad que sí? No mereces mi amor, no mereces mi atención, no mereces mi perdón, no mereces mi gracia, no mereces que yo te tenga en cuenta. No lo mereces, mereces el infierno, pero yo te he amado. Mereces entrar a mi ira, pero hay una puerta abierta. Si guardas mi palabra, yo te voy a librar. Mereces. Nos dice a nosotros el Señor, mereces que yo te dé la espalda. Sin embargo, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, se le da la autoridad, el poder de ser hechos hijos. ¿Hijos por qué? ¿Porque lo merecemos? No. Porque Él quiso. Porque Él quiso hacernos hijos. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace hijos. El Espíritu Santo es para los hijos. El Espíritu Santo es para los hijos. Pero eso no es para cualquier persona. Es para los hijos. Porque el que quiere el Espíritu Santo tiene que aceptar a Cristo como Salvador. La sangre lo limpia de sus pecados, entonces se le da el Espíritu Santo. Pero si la sangre de Cristo no está ahí, el Espíritu Santo tampoco va a estar ahí. Porque la Biblia dice claramente que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Por eso nos dice la palabra, retén lo que tienes, que se te fue dado, no porque lo mereces, sino porque yo te he amado. Y he sido contigo, y te he guardado, te he ayudado. Te he dado privilegios. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome la corona. Porque si no retienes lo que tienes, otro va a tomar ese galardón. Otro lo va a tomar. Esa es la implicación. Retén para que nadie tome la corona. Pero si no lo retengo, entonces otro va a tomar el galardón. ¿Viene el Señor Jesucristo? Viene ya, hermano. Viene pronto. Viene pronto. Con el mensaje a esa iglesia se cierran los mensajes del Señor al periodo de tiempo que el Señor le dijo a Juan, escribe las cosas que son. Cuando se cierre esa puerta que el Señor habló a la iglesia de Filadelfia, cuando se cierre esa puerta, se acaban las cosas que son. Y vienen las cosas que serán después. Desde el capítulo 4 en adelante de Apocalipsis. Todavía estamos en las cosas que son. Todavía falta poco tiempo, pero todavía estamos en las cosas que son.
La gracia está abierta, la puerta de la gracia está abierta. El Espíritu Santo está aquí para ministrar. El oído de Dios está atento para escuchar, oír y responder. El poder de Dios está dispuesto para ministrarnos, aleluya, su gracia, su misericordia y ayudarnos a ser mejores creyentes. Todo está a la disposición porque la puerta está abierta. Tan pronto se cierre esa puerta, nadie la va a abrir. Nadie la va a abrir. El tiempo es ahora, hermanos queridos. Nosotros que estamos aquí, que oímos, y los que van a oír de otro medio, de otra forma, es necesario prestar atención a lo que Dios nos dice. Prestar atención a lo que Dios nos dice, pues el tiempo se acaba. La puerta está a punto de ser cerrada, pero ahora está abierta. Aprovecha y entra por esa puerta. Porque cuando se cierre esta puerta de la gracia, en el cielo se abre otra puerta. Pero la única forma de entrar a esa puerta que se va a abrir en el cielo es entrando por la puerta que ahora está abierta, que se llama la gracia. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que el Espíritu de gracia siga manifestando su paciencia para con nosotros. Para que nosotros podamos vencer y escapar de la ira de Dios que se ha de manifestar sobre este siglo dentro de muy poco tiempo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú nos ministras, nos hablas por tu gracia bendita y nos das, oh Dios del cielo, la oportunidad de oír tu palabra. Nos das la oportunidad de escucharte, de entender lo que tú quieres decirnos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y está aquí para ayudarnos a entender. Altísimo Dios, Todopoderoso, ayúdanos a seguir guardando tu palabra, a vivir conforme a tu palabra, a no negar tu nombre, no negar las implicaciones de tu nombre. Padre de gloria y de misericordia, necesitamos que el Espíritu Santo manifieste y derrame sobre nuestras vidas esa unción gloriosa para que nosotros podamos seguir buscando tu rostro, seguir renunciando a las exigencias de nuestra naturaleza humana caída y consagrar nuestras vidas a ti y a obedecer tu santa palabra. Porque solamente en esa actividad se encuentra nuestra victoria. Solamente en esa actividad podemos nosotros escapar. Todopoderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, a quien damos gloria y honra. Y gracias por escucharnos. Ahora y siempre, buen Dios. Amén.